que es Santiago o que no lo es, porque no lo puedo identificar. Yo hasta no estar 100% seguro no lo voy a confirmar. La palabra de Sergio Maldonado fue lo último que ocurrió, la conferencia de prensa alrededor de las 20:30, Edgardo. Exactamente, Marcelo, una edición especial de A Dos Voces, con un tema, la aparición del cuerpo del Rochefort, que la verdad que nos sorprendió a todos cuando estábamos en el último tramo de campaña, cuando estábamos hablando del desafuero y la detención de Julio De Vido, el superministro Cristina Kirchner, y cuando esta noche estamos abriendo el programa con el hermano Maldonado. Así es, una edición especial, vamos a tener todas las voces. Atención que están pasando cosas en este momento, estamos en Esquel con Nacho Otero y estamos aquí también con Nacho González Prieto. Nacho, acércate. Vamos a ir analizando lo último que tenemos, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, vos viste que el hermano... Sí. Y la abogada no reconocieron por ahora que es el cuerpo de Santiago Maldonado, si bien hay un montón de indicios de que es el cuerpo de Santiago Maldonado. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, lo que va a pasar, Marcelo, es que esta madrugada, con la tormenta de por medio que hay en gran parte de la Argentina, llegue el avión de la Prefectura Naval cerca de las 3 de la mañana aquí a Buenos Aires. Una vez que llegue el cuerpo bajo cadena de custodia y lógicamente con la conservación en frío que corresponde, va a ir a la morgue de Buenos Aires. Una autopsia común puede tardar 3 horas. Yo creo que por la complejidad del caso estamos frente a una autopsia que puede durar hasta 8 horas con una batería de estudios complementarios muy importantes. Discúlpame, Nacho, en cuanto, porque estabas hablando de la madrugada, ¿llega el cadáver aquí e inmediatamente empiezan a trabajar en la autopsia o dicen no, mañana a la mañana, media mañana? Me parece que por el caso se va a empezar a trabajar cuanto antes. ¿Por qué? Porque las autopsias tienen 3 principios básicos que me parece que aquí tienen que ser llevados al extremo. Y son los siguientes. La autopsia tiene que ser completa, no se debe cometer las mismas negligencias que hicieron con Nisman. Obvio, claro. Eso significa una autopsia completa con todos los estudios complementarios de toxicología, genética, tanatología y todas las ciencias posibles. Después, tiene que ser absolutamente metódico, porque acá tenemos que comprobar cómo murió, cuál fue la data de muerte. Sí, si y primero tiene la identidad, ¿no? La identidad, eso va a ser lo primero. Si hay lesiones pre y post-mortem. Y por otro lado tiene que ser ilustrada. Es decir, tiene que estar todo filmado con sonido, tiene que estar todo fotografiado y se debe permitir la participación de los peritos de parte. Nacho, te vamos interrumpiendo con algunas preguntas. Por un lado, haces la autopsia y en forma paralela se hacen todos los trabajos para identificar si es Maldonado o no. Sí, mira, acá, Edgardo, hay una cuestión básica. Se podría utilizar cualquier método que tenga que ver con la datiloscopía o la... que puede ser a través de huella dactilar, puede ser a través de huella palmar o puede ser con la planta de los pies. Pero vos siempre ahí estás pendiendo de tejidos. Como el ¿La cuerpo, dentadura? Sí, eso es más complejo. Ahí estás dentro de la odontología forense, pedís placas a la familia y a partir de ahí haces constatación. Se puede hacer antropología forense a través de los huesos o se puede hacer ADN. Lo más seguro es el ADN. El ADN, que es un corte de hueso, el hueso se tritura y a las 48 horas vos tenés con certeza quién es la persona. Nacho, nos disculpamos, vamos a ir a Esquel, ahí está Nacho Otero, estuvo en la conferencia de prensa de la familia. Nacho, bueno, buenas noches, estuviste ahí, ¿qué es lo que percibiste? O sea, la familia evidentemente, digamos, desconoce por ahora que sea el cuerpo de Santiago, ¿verdad? Hasta ahora la familia lo que plantea es que va a esperar los resultados de ADN. Confirma que hubo distintos elementos que tenía el cuerpo que pertenecen a Santiago, lo dijo Sergio, dijo, independientemente de que haya elementos y que haya distintos objetos en el cuerpo que pertenezcan a Santiago, nosotros queremos esperar a los resultados de las pericias de ADN. Respecto a las fechas que recién escuché que estaban hablando, es posible que no sean tan inmediatas, ¿eh? Yo no barajaría esa posibilidad de que sean inmediatas. ¿Qué es lo que tenés vos? Porque lo que falta es que se admitan distintos peritos de parte todavía, porque las distintas querellas todavía están presentando peritos. Una de las posibilidades que se baraja respecto a esto es el día viernes. Entonces, es posible que
a ver, en cuanto a las distintas, que tiene que ver con las distintas situaciones que hay que atravesar, digamos, es un tiempo bastante rápido, pero no es prácticamente inmediato. Lo que fundamentaron los peritos de parte en el día de hoy respecto a por qué no se hace en Esquel la autopsia, básicamente tiene que ver con infraestructuras que no hay en Esquel y que sí hay en Buenos Aires, como por ejemplo, un dato puntual, el perito de parte habló de una máquina de rayos, por ejemplo, como para Nacho, hacer todos los estudios que hacen falta. Te quería preguntar, porque la conferencia empezó con las palabras de la abogada, ¿no?, que lleva la causa, y ella planteó claramente como que el cuerpo fue plantado ahí, como que no estaba en el río y fue plantado. Esa es la visión de la familia. ¿Qué es lo que se dice en Esquel? Es una de las hipótesis, la familia lo dijo muy claro en el día de hoy con una frase que es: no confiamos en nadie. Una de las hipótesis tiene que ver con que el cuerpo pudo haber sido planteado. Esto siempre, obviamente, de acuerdo a la visión de la familia. Y también los peritos de parte dejaron deslizar algo por el estilo, porque mencionaron que ellos ya habían estado en la comunidad. Y sí es cierto que la zona fue rastrillada aproximadamente unas 3, 4 veces, 4 contando la de ayer, por lo menos. Y ya se había estado en ese lugar. O sea, los primeros 2 fueron el día 5 de agosto y el día 16 de agosto. Nacho, vos al comienzo nos estabas diciendo que había elementos que fueron reconocidos por por los hermanos de Maldonado como pertenecientes a Santiago. ¿A qué te referías? No, hubo distintas informaciones que hablaban de un DNI y demás, lo que, citando a Sergio Maldonado de manera textual, dijo: independientemente de que tenga el DNI de Santiago, el cuerpo, nosotros todavía no podemos reconocerlo, ¿no? Entonces, la familia lo que está pidiendo es prudencia respecto a poder hacer las pruebas de ADN y ahí sí poder determinar, porque no va a ser solamente la prueba de ADN, sino que va a haber, como recién mencionaba también Ignacio, un montón de estudios complementarios que se están haciendo, que incluso van a ser los peritos de parte respecto a el lugar del hallazgo. Básicamente la pregunta que se quiere responder después de si es Santiago Maldonado ese cuerpo que fue encontrado en el día de ayer en el río Chubut, es si la escena del hallazgo de este cuerpo es la escena de la muerte. Y para eso también hay distintos análisis, incluso distintos elementos que fueron levantados de la escena del hallazgo en el día de ayer, que van a ser parte del cuerpo de pericias paralelas que se van a estar llevando adelante mientras que se esté identificando el cuerpo. Seguro, Nacho. Bueno, entonces todavía vos decís que no está, el traslado va a ser a la madrugada del cuerpo hacia Buenos Aires. No, se estaba hablando, el avión es ese que está ahí atrás, es un avión de prefectura que ya está en pista. Lo que recién nos comentaban en el aeropuerto es que están a la espera y que puede ser que se prolongue todavía más el traslado. Hay personal operativo, el aeropuerto de Esquel normalmente está cerrado a esta hora un día de semana. Y sí ha llegado personal operativo del aeropuerto, porque básicamente para que despegue el avión tiene que haber bomberos, tiene que haber un montón de personal adentro del aeropuerto, en función de que el despegue pueda realizarse con todas las medidas de seguridad, ya sea este vuelo o cualquier otro. El avión está ahí. Hace un rato vimos bajar de ahí una tripulación que bajó con 3 valijas carrión y se pusieron adentro del aeropuerto. No se retiraron del aeropuerto, pero están adentro del aeropuerto. Mientras tanto, en el cementerio de Esquel, que es donde está la morgue, todavía no hay movimientos si el cuerpo sigue estando en la morgue de Esquel con una custodia de Policía Federal que ha hecho un cordón en la entrada de ese edificio. Bien, muy bien. Bueno, estamos ahí entonces porque evidentemente va a haber novedades inminentes, así que seguimos en vivo desde Esquel, Nacho, en instantes. Así es. Marcelo, un dato chiquito. Sí. Quedó en claro que lo que están esperando puntualmente es una mejora en las condiciones climáticas. Eso es lo que puntualmente están esperando y cuando eso cambie ya tendremos noticia de cuándo va a ser el traslado. Bien, Nacho, estamos en contacto entonces contigo, ¿no? Y seguimos mientras tanto con el otro Nacho, González Prieto. Nos estabas diciendo de la autopsia. El cuerpo se está conservado, que pueden conservarlo para venir y hacer aquí la... Sí. Les quiero marcar, Edgardo, un par de detalles. Son detalles complejos, pero me parece importante destacarlos. El cuerpo está tieso, por lo que yo pude ver de la unidad de criminalística. ¿Y eso qué quiere decir? El cuerpo tieso indica muchas veces que puede haber estado conservado en algún lugar. No digo que sea este caso, pero nos está dando un indicativo. El cuerpo está muy bien conservado, lo único irreconocible es la cara. Después el resto del cuerpo, lógicamente, por
la ropa de montaña y por el calzado, por la temperatura del agua y por el ambiente está muy bien conservado. En eso puedo contribuir la temperatura del agua. Con la temperatura del agua. Me llama mucho la atención las manos, cómo estaban las manos. El cuerpo da la sensación que ha estado apoyado sobre un lugar porque tiene una marca muy importante sobre uno de los laterales de la cara, lo que indica que el cuerpo estuvo mucho tiempo apoyado en un lugar. No ha sufrido la descomposición cadavérica que se corresponde con un cuerpo de 78 días. Algunos me dicen que les da la imagen de un cuerpo de 20 días en el agua. Vamos a ver qué dice luego el estudio. Y hay otro detalle que les quiero marcar. Voy a utilizar mis manos, acá lo ayudo un poco al director. El cuerpo, las fotografías que se sacaron desde la margen de enfrente a donde fue encontrado el cuerpo, está en esta posición. En esta posición. La cabeza aquí y el resto del cuerpo continúa hacia acá. La cabeza está sobre el borde del río. Está en esta posición y está más o menos en una línea de flotación de 10 centímetros. Los cuerpos, generalmente entre las 48 y 72 horas, depende de los condicionamientos del clima y en este caso el agua, flotan por una cuestión gaseosa y por una cuestión matemática. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No sería descabellado hacer un estudio de hidrografía para determinar las corrientes, los vientos y la temperatura de ese agua. No estaría nada mal hacer un estudio forestal porque hay un claro muy marcado en la vegetación como para que alguien pueda bajar, hacer un depósito del cuerpo, como decía Nacho. Por eso aquí lo que se va a necesitar es la intervención de varias ciencias. Bien. El fundamental aquí es el entomólogo. ¿Por qué? Porque el entomólogo estudia la fauna cadavérica. Entonces, un buen estudio de entomología te puede decir si el cuerpo siempre estuvo en ese lugar o estuvo en otra superficie, claro, donde la fauna cadavérica va a ser totalmente distinta. Eso respondería a una de las dudas que existen ahora, que con respecto a, digamos, si el cuerpo estuvo ahí los 78 días o si el cuerpo fue plantado ahí en las últimas horas, ¿no? Que eso es uno de los puntos también clave una vez conocida la identidad. Lo que sí sabemos con respecto a la identidad, obviamente está todo vinculado a la cuestión ahora que se va a hacer por el cuerpo forense, pero la información que tiene el gobierno desde la madrugada es que lamentablemente el cuerpo hallado en el río es de Santiago Maldonado por múltiples cuestiones. Igualmente el gobierno, incluso hay una reunión de Gabinete Nacional o de ministros en la cual Mauricio Macri pidió la absoluta prudencia, no hablar del tema y esperar que precisamente la justicia avance en la investigación. Entre otras cosas es el tamaño del cuerpo, la contextura, la ropa y una serie de particularidades que tiene el cuerpo de Santiago Maldonado. Esta es la información que tiene al máximo nivel, pero que obviamente esto me parece en forma prudente. El gobierno ha decidido por ahora no manifestarlo y esperar a que el juez defina y sea él el que en todo caso comunique oficialmente si es el cuerpo de, como se presume, de Santiago Maldonado o no, ¿no? Por otra parte, hoy se ha encontrado en el cuerpo el documento. Y la ropa coincide, ¿no?, con la ropa que se lo vio el último día con vida a Santiago Maldonado. Sí, la ropa se ve perfecta, Marcelo. Nacho, inclusive el calzado está perfectamente conservado, es un calzado de montaña. Yo te quería preguntar si en el día en que se haga la autopsia, en ese mismo día, se puede saber si murió ahogado, cómo murió. Mira, aquí, yo hace un rato estábamos conversando y yo hice dos anotaciones que me parecen que acá va a venir el dato más importante. Una cosa se llama la ruptura de alveolar. La ruptura de alveolar acciona directamente sobre la zona respiratoria del ser humano. Generalmente se da esto en situaciones de asma, de fibrosis, de neumonías también, etc. Bueno, eso te permite demostrar junto con el plancton, que son los restos de vegetación y de agua dentro de los pulmones, si la persona se ahogó. ¿Cuál es el peor escenario? Me lo preguntaban hace un rato. El peor escenario es si vos tenés una persona que se ahogó y no tenés puñaladas, no tenés golpes, no tenés balazos y la mayoría de las heridas son post-mortem. Porque no sabés cómo se ahogó. Exactamente. Eso es el peor escenario. Por lo que yo pude observar,
no veo balazos, no veo puñaladas. Y hay que ver el tema de los golpes, porque hay golpes que son externos y hay golpes que son internos. Pero, por ejemplo, la temperatura de este agua, una persona, por ejemplo, en un estado de desesperación, escapándose de una situación de crisis, entrando a ese agua que es sumamente helada, puede sufrir hasta un ataque del corazón. Y puede morir en el momento. Se está hablando de unos 3 minutos que podría soportarse, sí. ¿no? El otro día hablaba con uno de los buzos, Marcelo, que lo vemos acá en imágenes, y los buzos me decían, nosotros trabajábamos 2 horas con equipos especiales que son muy gruesos, y a las 2 horas teníamos que salir y preparar fogatas. Por eso, cuidado con este dato que tiene que ver con la geografía. Vamos a ir después ampliando, pero entonces, el dato es un poco lo que decía Otero. Decíamos que el avión está listo y se está esperando el tema climatológico, porque bueno, hay tormenta en diversos, incluso acá en la zona de Capital. Entonces el vuelo sería de un momento a otro cuando las condiciones... Y vendría y ya comenzaría la autopsia, es decir que mañana podría haber alguna noticia concreta. Mirá, la autopsia siempre es recomendable lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuanto más te alejas del momento de la muerte, la data de muerte es más difícil de establecer. Entonces, cuanto antes empieza a trabajar, mejor todavía. Entonces, bien, ¿qué vas a tener en la autopsia? Vas a tener la causa, vas a tener el mecanismo, vas a tener la forma, vas a tener la data de muerte y sobre todo vas a tener la identificación. Gracias. Esos serían los 5 puntos centrales. Bien. Gracias, Nacho. Hay una noticia de último momento. Ahí Carrió acaba de mandar hace menos de 10 minutos, 2 tweets al respecto de sus declaraciones sobre el caso Maldonado, después de la conferencia de la familia en los que se habían quejado de las palabras de Elisa Carrió. Ayer en TN dijo, quiero decirle a la familia de Santiago Maldonado que nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos y si lo hice, les pido las más sentidas disculpas. El primero de los 2 mensajes de Elisa Carrió dice, tengo el más íntimo deseo y la voluntad de que haya justicia para Santiago y pido perdón de corazón si les causé algún dolor. Segunda vez en una semana que Elisa Carrió se cruzaba por declaraciones con la familia de Santiago Maldonado. Se habían quejado específicamente en la conferencia de prensa ante la pregunta de colegas. Hace 10 minutos nada más, Elisa Carrió estos mensajes, quiero decirle a la familia de Santiago Maldonado que nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos y si lo hice, les pido las más sentidas disculpas. Un segundo mensaje, tengo el más íntimo deseo y la voluntad de que haya justicia para Santiago y pido perdón de corazón si les causé algún dolor. La familia de Santiago Maldonado se había referido a las declaraciones de Elisa Carrió ayer, al momento de conocerse que se había encontrado un cuerpo en el río Chubut, cuando se habló de si la temperatura del agua había favorecido la conservación del cuerpo. La respuesta, el comentario de Elisa Carrió había generado muchísimo enojo en la familia Maldonado. Por segunda vez en una semana tenía un cruce con la familia Maldonado. Ahora estos 2 mensajes en los que pide perdón. Bien, gracias. Bueno, vamos a continuar y tenemos... Sí, 2 invitadas, María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas noches. Graciela Ocaño encabeza la lista de candidatos a diputados de Cambiemos. Gracias también por estar. Un día muy especial. Claro. María Eugenia, ¿cómo ve todo esto? ¿Cuál es su impresión, su posición? Yo creo que todos los argentinos estamos desde ayer conmovidos con lo que pasó, con la aparición de este cuerpo y creo que tal vez este sea un buen momento para empezar a resolver un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo, que es nuestra dificultad de ponernos en el lugar del otro. Y hoy el otro es la familia de Santiago. Ese es el otro más importante. Y la familia de Santiago, que habló hace pocos minutos, pidió respeto, pidió prudencia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Darle la prudencia y el respeto que la familia de Santiago merece hoy, hasta tanto la justicia y las pericias avancen y podamos saber y confirmar o no si es Santiago y determinar cómo murió. Eso es lo que tenemos que hacer todos hoy, pero sobre todo los que
los que tenemos responsabilidades y le hablamos a la gente, ¿no? Dar la cara y poner a la familia de Santiago en primer lugar. Esta vez hubo acuerdo, aunque no lo conversamos entre ustedes, de todas las fuerzas políticas de suspender la campaña electoral. Es verdad, no lo conversamos, pero nos pareció algo obvio, ¿no? Justamente como parte de la solidaridad y del respeto con la familia. Y creo que era el camino que todas las fuerzas tenían que tomar, suspender sus actos de campaña. Le quería hacer una última pregunta sobre este tema. ¿Usted ha tenido problemas con la policía bonaerense, de hechos de corrupción, de hechos de extralimitación de funciones? Y inmediatamente separó a la persona, al oficial, suboficial que estaba cuestionado, hasta tanto se resuelva el caso. ¿Piensa que el gobierno nacional tendría que haber actuado así? Porque, digamos, si bien ha pasado y este es otro momento, ya desde el inicio hubo un enfrentamiento entre la familia y el gobierno, o la gendarmería o el ministerio, vinculado un poco a ese tema. ¿Usted piensa que tendría que haber actuado como usted actúa en la provincia? Creo que el tiempo para evaluar la actuación de la gendarmería, para evaluar lo que pasó, para evaluar dónde está Santiago si no es este cuerpo y poder ver la verdad, que es lo que todos queremos, es el tiempo de la justicia ahora. Ya no es el tiempo de la política. Y mucho menos en un contexto de campaña electoral. Yo he sido muy cuidadosa con este tema durante toda la campaña electoral. Y lo voy a seguir siendo hasta el día domingo, por respeto justamente a la familia. Me parece que no corresponde que yo hoy, ni siendo parte del oficialismo, ni nadie siendo parte de la oposición, dé una opinión sobre este tema. Y lo voy a sostener porque creo que ese es el mejor camino, es el camino que pidió la familia hoy, pero antes de que lo pidiera la familia era el que yo sentía personalmente que había que seguir. ¿Pero usted piensa que la oposición lo utilizó el caso? Yo no voy a hacer juicios de valor ahora, porque cualquier cosa que yo diga de la oposición, de la actuación del gobierno, politiza el caso. Y el caso necesita que no haya política en el medio, lo que necesita es que haya justicia y que las pericias avancen y que todos los argentinos sepamos la verdad y también que podamos dar, como estamos dando en otros temas, un paso adelante en términos de terminar con cualquier tipo de impunidad, de que cuando hay un caso que nos conmueve, de cualquier tipo, sepamos qué es lo que pasó. Y eso también es parte del cambio que los argentinos tenemos que atravesar, ¿no? Graciela Ocaña, ustedes estaban metidos en las últimas 48 horas de la campaña, de repente el caso Maldonado, la aparición de este cuerpo les cambia el eje. La verdad es que nos conmueve porque creo que la conmoción que sentimos todos al enterarnos de la aparición de este cuerpo y como bien dijo María Eugenia, por respeto, me parece que todos hemos tomado la decisión de dejar la campaña, que por otra parte fue bastante larga y bueno, y reflexionar sobre esto, ¿no? Lo que todos los argentinos queremos desde el primer momento que desapareció Santiago es encontrarlo y fundamentalmente saber la verdad de lo que pasó. Ahora vamos a continuar, vamos a hablar de otros temas y queríamos preguntarle también que, bueno, habló Cristina de usted, la imitó, hizo un montón de cosas, pero tenemos una información de último momento, vamos a ese dato. Volvemos a Esquel, Nacho Otero, nuestro compañero está en el aeropuerto. Te escuchamos, Nacho. Edgardo, hay novedades respecto al avión que realizará el traslado del cuerpo que fue encontrado ayer en el río Chubut. El avión que está de prefectura atrás, que era el que en un principio iba a hacer el traslado, no va a ser quien haga este traslado porque se ha pedido por parte de la justicia un avión presurizado. El avión de prefectura no está presurizado y para eso está en camino, que ya despegó desde Buenos Aires, un avión sanitario. Llegará a Esquel pasada las 12 de la noche y se espera que llegue a Buenos Aires aproximadamente a las 3 de la mañana. Mientras tanto, el cuerpo que fue encontrado en el día de ayer en el río Chubut sigue en la morgue de Esquel, custodiado por Policía Federal. Bien, muy bien, Nacho. Seguimos en contacto con vos. Gracias. Bueno, y seguimos con María Eugenia Vidal. Y hablabas vos de Cristina Kirchner. Sí, ayer estuvo con Rosín. Sí. Y ¿En Telefe? queríamos, en Telefe, sí.
Queríamos ver una parte, hacía referencia a usted, a ver. A Camario Vidal no la patea mañana. No la patea mañana ni le pregunta nada. ¿Te puedo decir algo? Mañana no le pregunta nada. Mañana vas a estar divino. ¿Y no estoy divino? Yo te vi cuando le preguntaba así, Mario, decime el semestre, Me segundo. viste un poco, vos ya que... Divino. ¿Y tenés novio, nena? No tenés novio. Y ella te pone cara y así te dice. Y todos se miran. ¿Sabés lo que hizo Mario cuando llegó a la provincia? ¿A quién puso de jefe de policía de la bonaerense? ¿A quién? A Bresi. ¿Sabés quién era Bresi? El jefe de drogas peligrosas de Daniel Scioli. Decime, si yo vengo a combatir a las mafias del narcotráfico, ¿pondría de jefe de policía al tipo que era el jefe de narcotráfico de Daniel Scioli, que según ella tenía grandes compromisos, no sé con qué cosa? Bueno, hasta ahora no la teníamos a Cristina. La había apuntado a usted directamente, pero nunca así, con esta actitud. Me parece que con todo lo que nos está pasando hoy y con los problemas difíciles que enfrentan cada uno de los bonaerenses todos los días desde hace muchos años, problemas de narcotráfico en sus barrios, cloacas y aguas potables que les prometieron durante décadas y no llegaron, hospitales públicos que eran edificios y no tenían el equipamiento, ni los médicos adentro. Cuando uno piensa en la realidad de esos bonaerenses, y más en estos días tan difíciles para todos los argentinos, la imitación pasa a segundo plano, es una cosa secundaria que ni merece comentario. Lo que pasa es una estrategia de campaña de Cristina, eso. No es que se le ocurrió un día imitarla a usted. Yo creo en el hacer, no en lo que uno hace más que en lo que uno dice. Pero también ella puso en duda... Bueno, y ahí va, me parece que lo más importante es lo que dijo en relación a nuestro compromiso contra el narcotráfico. Mi respuesta, la de Graciela, la de todo el equipo, y lo mostramos con quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro patrimonio, dónde vivimos, qué peleas hemos dado, es que no somos todos iguales. No somos todos iguales. Esa es la respuesta. La diferencia, si me permitís, María Eugenia, es que mientras unos se financiaron con el narcotráfico, con la efedrina, nosotros tenemos otra conducta y otra historia. Ahora, Graciela, ahí en esa entrevista también ella la criticó, bueno, dijo que era ministra, que ustedes cuestionaban hospitales que no estaban habilitados, que usted había avalado, digamos, había firmado en su momento con su gestión. Mire, Marcelo, nosotros en aquel momento, estamos hablando de 2008, establecimos una política de hacer en lugares estratégicos los hospitales del Bicentenario, que debieron haberse inaugurado en el 2010. E incluso en mi gestión del PAMI dejé los fondos para hacer los hospitales. Lamentablemente, Cristina, en lugar de hacer los hospitales, utilizó los fondos del PAMI para financiar al Tesoro. Por eso el director del PAMI está procesado y está elevado a juicio oral, que supongo que se tramitará en los próximos meses, por ese tipo de cosas. Porque ella, tanta preocupación que tenía por la salud, pero en lugar de utilizar el dinero que estaba para la salud, lo utilizó para financiar otros programas, el fútbol para todos, y vaya a saber cuántas cosas más, cuántos negociados más. Hablando de hechos de corrupción que investiga la justicia, Julio De Vido, del que estuvimos hablando durante unas horas hasta que apareció este cuerpo en el río Chubut, bueno, la Cámara le pidió la Cámara Federal le pidió a la Cámara de Diputados, bueno, que le quite los fueros y que además se lo detenga inmediatamente. ¿Cómo han tomado ustedes esto? A mí me parece que es muy importante que el Congreso defina una posición, porque hay que recordar que hace poco menos de un mes se intentó separar a Julio De Vido del cuerpo por inhabilidad moral y lamentablemente faltaron 15 diputados para lograr esa situación de separación. Ahora esperemos que muchos de los diputados que votaron a favor de De Vido y hoy, digamos, teniendo en cuenta el pedido judicial, puedan revisar su voto. Pero la verdad es que también en esta elección lo que se juega es eso. Si se eligen diputados que van a amparar la corrupción, que buscan fueros, o si eligen diputados a los que hemos luchado contra la corrupción y que hemos peleado
las batallas por la transparencia. Me parece que es importante señalar esto, porque no hay que olvidar tampoco que otra Cámara de una persona está condenada, Carlos Menem, al Senado también pidió su desafuero. Y pasaron varios años y aún ese desafuero no fue logrado. Por eso es tan importante esta elección. Cuando la gente vote el domingo, va a votar también quiénes van a integrar el Congreso. María Eugenia, ¿usted piensa esto que es ustedes proponen como un eslogan el cambio, que es el cambio, continuidad de la corrupción? Yo creo que es mucho más que un eslogan. El cambio es algo que los bonaerenses eligieron hace 2 años, cuando decidieron no resignarse más y no convivir más, no con un gobierno que tenía hechos de corrupción, con un sistema corrupto, del cual ese gobierno fue parte, porque hace más de 25 años que gobiernan los mismos en la provincia hasta que ganamos la elección nosotros. Y llega la hora de que se hagan cargo de lo que pasó en esos 25 años. En esos 25 años entró la droga, porque la droga no nació de un repollo, alguien la dejó entrar. Y entró en los barrios y se llevó muchos chicos. En esos 25 años el sistema de salud se deterioró a niveles enormes, tanto que más de la mitad de los hospitales tenían problemas edilicios serios y había 4 en riesgo de demolición. En esos años no se pudo cubrir ni siquiera la medicación oncológica para pacientes con cáncer. En esos años llegaron a comer los chicos por 6,30 pesos por día. Entonces, cuando los bonaerenses votaron cambio, no solo votaron transparencia, votaron un cambio que de verdad mejore sus vidas. Y con todo lo que falta, yo siento que ese cambio empezó. Es mucho más que un eslogan y además es mucho más que el esfuerzo de Graciela, el del presidente, el mío. Es también el esfuerzo de ellos, porque estos 20 meses han sido 20 meses donde todos le hemos puesto el hombro. Todos hemos puesto lo mejor de nosotros para salir adelante. Y ya en las obras, en esta pelea que estamos dando con más de 6.600 policías separados, en la mafia de la Salada desmantelada, en la mafia del Pata Medina dejada atrás, en la mafia del juego ilegal, en la pelea que hemos dado contra el Paco en las villas, ya se empieza a ver. No es una promesa, es una realidad. Ahora, usted vio que Cristina Kirchner se basa en una parte importante de su campaña en decir que se viene el ajuste con ustedes, si gana Cambiemos. Yo pienso en el ajuste que sufrió la provincia en esos 25 años, ¿no? Que la mitad de la familia de la provincia no tengan cloacas, ¿no es un ajuste? Que hayamos tenido 10 años de 700% de inflación y un INDEC que además no podía decirnos la verdad, ¿no es un ajuste? Que hayamos tenido obras tan básicas, ¿no? Como la de las inundaciones, que no solo no se terminaron, ni se empezaron, porque no se habían ni empezado en casos emblemáticos del conurbano, como La Matanza. ¿No es un ajuste? ¿Cuál es el ajuste? Frente a un gobierno que dijo la verdad y la puso sobre la mesa desde el primer día. El presidente ha sido más que honesto con el tema tarifas, con los temas difíciles, y hoy, gracias a que dijimos la verdad, empezamos a ver resultados, empezamos a ver que la inflación baja, que la pobreza muy poco, pero empieza a bajar, que el empleo empieza a crecer. Son señales bien concretas de que estamos en el camino correcto. Todavía nos falta un montón, pero 20 meses no pueden cambiar todavía 25 años. Pero empezamos, eso es lo importante. María Eugenia, usted hablaba de que la droga no salió de un repollo y hablaba de estos 25 años. ¿Scioli la permitió? Yo siento que los gobiernos de estos 25 años o fueron cómplices o miraron para otro lado. Cuando uno enfrenta estas cosas, lo que no pueden decir es que no sabían. Porque si yo en 20 meses vi, ¿cómo puede ser que en 25 años no hayan visto? Lo que no pueden decir es que no sabían. Y cuando uno sabe, elige 3 caminos posibles. Hacerse el distraído, enfrentar el problema o ser cómplice. De mínima, miraron para otro lado. ¿Y usted qué piensa ocurrió en los años que gobernó Scioli de esas 3 alternativas? Yo digo, o fueron cómplices, si tuviera elementos para demostrarlos los hubiera denunciado, o miraron para otro lado. Yo creo que hay un solo camino frente a esto, que no quiere decir que se va a resolver de un día para el otro. Pero hay un solo camino. Asumió, tengo entendido, por lo menos en aquel momento se publicó y se difundió bastante, de que hubo jefes policiales que querían o pretendían llevarle bolsos llenos de dinero. Yo tengo que decir, y lo he dicho muchas veces,
nunca me ofrecieron dinero por parte de la policía. También yo había sido suficientemente clara, ¿no? Creo que también acá siempre hay dos partes. El que ofrece sabe a quién ir a ofrecerle. Creo que había sido muy clara en la campaña, mis equipos habían sido claros. Yo llevo más de 10 años en la función pública y puedo decir que nunca nadie me ofreció una coima. Ahora, uno define con su conducta también y el otro sabe a dónde puede ir y a dónde no puede ir. También había sido muy clara contra el juego y de hecho fuimos consecuentes con eso. El juego legal no creció en la provincia, que es el compromiso en mi gestión. Me encantaría que además se redujera, pero hay compromisos legales tomados más allá de mi gestión en concesiones que se dieron desde el gobierno anterior. Y además dije que iba a combatir el juego ilegal y lo estamos combatiendo. No es un relato, no es una promesa, es una realidad. Encontramos gente con 9 millones de pesos adentro de su casa que manejaba juego ilegal. Y esto es todo un sistema, el narcotráfico, el juego ilegal, los desarmaderos, los robos de autos. El narcotráfico empeora el delito. Si no enfrentamos el narcotráfico, no va a haber seguridad. Y para poder enfrentarlo, el primer paso es no ser parte. No ser parte y estar dispuesto a bancarse los costos que esto significa. Porque no es gratis. Digo, a otros gobernadores no les pasó que quemaron un tribunal y le pusieron un cartel que decía andate Vidal de San Martín. Casualmente cuando estábamos investigando narcotráfico. Y puedo relatar muchos hechos, no solo que sufrí yo. El jefe de Asuntos Internos de la Policía de la provincia está custodiado y su familia también. Porque lleva más de 14.000 investigaciones. Nunca se hicieron en democracia esa cantidad de investigaciones. Nunca en democracia se inició una reforma del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires. Era algo de lo que nadie hablaba. Había casi 400 agentes que tenían condena por causa penal. Nadie hizo nunca una cosa tan simple como cruzar la planta de personal de los que custodian a los detenidos con el registro de antecedentes penales. Estoy diciendo cosas muy básicas, ¿no? Entonces yo no puedo creer que no se dieron cuenta. Yo tengo que creer o que tenían miedo y quisieron mirar por otro lado o que fueron cómplices. Y lo que sí creo es que no somos todos iguales y que cada uno tiene que hacerse cargo de sus aciertos en la gestión y también de sus errores, porque los que gobernamos nos podemos equivocar. Como hizo recién Lilita, pedir perdón, tener un mínimo de autocrítica, lo que no se puede negar la realidad. Graciela Ocaña, esta es una campaña rara en la que está metido usted porque se polariza entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Ahora es Cristina contra todo, porque Cristina contra Vidal, Cristina contra los candidatos a Senado de usted y Cristina contra usted que encabeza la lista de diputados. Digamos, es como que no aparecen los otros candidatos, salvo el caso de Tayana, ¿no? Bueno, eso tendrá que preguntarle a Unidad Ciudadana. Nosotros porque, digamos, somos usted está todos diputando... candidatos que, digamos, que dimos la cara, que hemos dado históricamente la cara, que hemos venido a todos los programas que nos han invitado, que hemos dado todos los debates que se han podido dar y que siempre hemos dado la cara. Así que los otros son los que quizás no puedan, no lo hagan. Habría que preguntarle por qué. María Eugenia, y digamos, si el domingo ustedes tienen un apoyo de la ciudadanía, ¿no? En la provincia y en el país, Cambiemos. ¿Qué es lo que, para qué requieren eso? ¿Requieren para hacer reformas? ¿Requieren para ir por la reelección en el 2019? ¿Qué es lo que ustedes están buscando con el apoyo de la sociedad? Primero, para completar la idea de Graciela, si hay algo bueno que tiene nuestra lista es que se puede mostrar. Pero además de que se puede mostrar, cada uno de ellos se presenta como candidato en la provincia para seguir trabajando en la provincia. Ninguno va a ser presidente en el 2019, ninguno está buscando un cargo en la próxima elección. No va a ser embajador. No va a ser embajador, ya lo ha dicho públicamente, ni siquiera se lo ofrecieron. Entonces, ellos van a estar el 23 de octubre trabajando por la provincia. Después de tantos años donde siempre vemos candidatos en la provincia que en realidad buscan otra cosa, pero no trabajar por la provincia, y la demostración más clara de eso es el fondo del conurbano, que nadie defendió. Digamos, cuando uno mira eso, uno puede confiar en que ellos van a estar ahí, van a seguir trabajando. Lo segundo es, ¿qué significa un apoyo el domingo? No es un cheque en blanco. Un voto de confianza el domingo para nosotros está lejos de ser un cheque en blanco. Es un voto de confianza a lo que ya venimos haciendo. Es un voto que va a pedir más obras, es un voto que pide más seguridad y que sigamos la pelea que estamos dando. Es un voto que pide
que enfrentemos la pobreza de la provincia y podamos mostrar, como dice el presidente, que nos midan nuestra gestión por si pudimos reducirla de verdad o no. Es ese voto, no es un voto para hacer cualquier cosa. Hay una polarización, digamos, por lo que uno está viendo en las encuestas, Sí, ¿no? definitivamente es cambio o pasado, claramente. Esas son las alternativas. Las alternativas es seguir cambiando en un camino que no promete felicidad inmediata, en un camino que es un camino de esfuerzo, que es un camino de compromiso de todos. Lo que la gente teme es eso. Que usted dice, no, la gente teme que dice, bueno, después de las elecciones nos aumentan la luz, el gas, ese es el temor. Eso es lo que dice la oposición. Los aumentos de tarifas requieren de audiencia pública. Las audiencias públicas que fijan los aumentos se hicieron hace más de un año. No hay novedades. Y hoy o ayer el ministro de Energía anunció que incluso hasta se posponía cualquier aumento previo a cualquier audiencia pública que se tiene que hacer en noviembre. Entonces, no agitemos fantasmas que ni siquiera están definidos. Lo que yo creo es que la gente sí tiene que saber que vamos a seguir siendo un gobierno que le diga la verdad, que no vamos a ser un gobierno de receta mágica, ni de atajo, ni de camino fácil, porque no lo hay para nada en la vida. Como no lo hay en la vida, tampoco lo hay en la política ni en el gobierno, pero que cuando uno hace las cosas como las tiene que hacer, siguiendo el camino correcto, cada uno haciendo su parte, eso sí dura. Eso dura en serio. Ahora, eso es de verdad. María Eugenia, hay, digamos, gente que los acompaña a ustedes, los acompañó en las anteriores, y dicen, bueno, el gobierno no hacía ciertas cosas porque no tenía todo el aval político. Muchos piensan que la elección del domingo, vamos a ver cómo vota la gente, podrían tener un apoyo importante. ¿Esas cosas están pendientes? ¿Se van a hacer después del domingo o se va a surfear o ya se va a empezar a pensar en el 2019? No hay manera de surfear en la provincia de Buenos Aires, no si uno tiene un compromiso real y sale a la calle todos los días como salimos nosotros. Sería de un cinismo del que la verdad tenemos muchos defectos, pero del que no somos capaces. Y pensar en la reelección hoy, cuando faltan 2 años, es soberbio, es desubicado, no sé, encuentro muchas palabras para decirlo, porque tenemos que demostrar primero en este mandato, antes siquiera de plantear la reelección en la gobernación, que realmente pudimos resolver algunos de los problemas que llevan décadas en la provincia o que empezamos a resolverlos. Yo confío en que lo vamos a hacer, por eso aspiramos a tener un equipo más grande, un equipo de gente honesta como Graciela, un equipo de gente comprometida que sabe lo que hace. Y el lunes para nosotros es un día donde nuevamente vamos a estar ahí. No vamos a estar en ningún otro lugar que escuchando y trabajando por la provincia. Graciela, la última. ¿Debido va a ir preso, a su entender? Yo creo que la Cámara, digamos, debe votar el desafuero para que la justicia, por supuesto es una decisión de la justicia y del juez, pueda ir preso si así entiende, porque puede objetar o tratar de complicar la causa, ¿no? Bien. Muy bien, gracias Vidal, gracias. Gracias por estar acá. Bueno, un Marina, programa especial, ¿no? Sí, Marina tiene más información. Sí, les cuento porque, a ver, Facebook es la madre de todas las redes sociales, es la red social con mayor cantidad de gente, con mayor cantidad de participación. Y tenemos para las elecciones una herramienta que nos permite ver qué es lo que está pasando en Facebook. Cantidad de interacciones. ¿Qué son las interacciones? Comentarios, me gusta, toda la información en relación a determinados temas. ¿Cuál era la idea de esto? Usarlo en torno a la elección, pero sin lugar a dudas lo que está pasando en el caso Maldonado se impone como información y es información mucho más caliente. Hay una línea de tiempo real, que es lo que estamos viendo en pantalla, que permite ver cómo fueron evolucionando los temas. Hasta ahora, Santiago Maldonado no había sido el tema más tratado y ahora ves una diferencia impresionante entre la línea azul que marca los comentarios sobre Santiago Maldonado y todo el resto de los temas. La línea amarilla es la gestión actual y es Mauricio Macri y coincide con los picos del día con Santiago Maldonado, en general con picos de Elisa Carrió. Ahí está el mapa de calor al respecto del tema Maldonado. En la otra placa, en la que seguía, muestran los lugares donde más se estuvo hablando de Santiago Maldonado. Y fíjense qué curiosidad, se nota
el punto en el sur, se nota naranja, digamos, de mayor intensidad en provincia de Buenos Aires. Impresionante en la ciudad de Buenos Aires el pico de conversación al respecto de Santiago Maldonado. Un dato para ponerlo en números. Y esto, a ver, no son comentarios a favor, no son comentarios en contra, es absolutamente todo. Facebook engloba toda esa información. Durante toda la campaña se venía hablando un promedio de 22.000 veces por día. Se venía mencionando 22.000 veces por día. Estos son los últimos días. Estos son los últimos días. 520.000 es el día de hoy. 168.000 había sido el día de ayer, con pico obviamente después del mediodía, cuando se informó de la aparición en el río Chubut. El día anterior habían sido 30.000, 27.000, después habían sido 22 promedio a lo largo del mes. Es impresionante el salto. Un dato final: desde que se dio a conocer la existencia de un cuerpo en el río Chubut, 630.000 personas interactuaron al respecto de Santiago Maldonado en las redes sociales. El tema tope por encima de cualquier tema de campaña. Seguro, Marina, y bueno, ahora vamos a hablar de cómo puede influir esto. Tenemos la bomba, la información de la bomba precisamente tiene que ver con el tema Maldonado. Es una información con el tema Maldonado y el tema político. A las 11, entonces la bomba de A Dos Voces. Bueno, y estamos con Eduardo Fidanza y con Julio Barbo. Gracias por estar esta noche con nosotros. Barbo, bueno, estamos en la etapa final de la campaña. Ayer a la mañana estábamos hablando de Debido, posiblemente preso, y estamos hablando del caso Maldonado. ¿Cómo impacta todo esto en una campaña, una elección que es el domingo? A mí se me ocurre que la elección no tiene un peso. Somos una sociedad que la grieta nos hace bando. Entonces, cada uno responde frente a Maldonado, a la desgracia, a lo que suceda, a partir del casillero en el que está inmerso. Nos cuesta mucho salir de... O sea, uno es oficialista, dice una cosa, es opositor, dice otra. Y hemos ido achicando la capacidad de vivir en democracia, que es lo peor que nos pasa. O sea, todo es paranoia, es la culpa del otro, es la traición, es el enemigo. Digo, yo creo que no cambia nada porque, como no cambia la publicidad era tan pesada últimamente que uno ya la pagaba o no. Digo, no. Entonces, me parece que el voto ya está decidido. O sea, Julio, el que votaba a Macri lo va a votar, el que votaba a Cristina lo va a votar. Lo único que muestra es una debilidad política del gobierno frente a temas como este, que son los que la realidad a veces importa. ¿Por qué? ¿Falta de reacción? No, falta de estatura y de capacidad de manejo. Desde que empezó el tema al día de hoy, le faltó talento para manejarlo. Esto está a la vista. Fidanza, ¿usted comparte esta opinión o le pondré una ficha a que esto puede cambiar el estado de ánimo de alguna gente? Creo que el tiempo que tenemos de acá al domingo, si no hay alguna novedad importante, lo que se está diciendo, me atengo a los comentarios, es que ni la identidad de ese cuerpo ni la autopsia van a estar listas antes de una semana, por ejemplo. Si la situación queda en este estatus, a mí me parece que no se va a afectar la intención de voto. Por algo que dice Julio y que está ampliamente demostrado en las encuestas. Antes de opinar sobre un caso particular, en este caso el caso Maldonado, la gente tiene una toma de posición anterior que es la opinión que tenga del gobierno. Vamos a ver los datos. Hoy en nuestras encuestas el 55% aprueba al gobierno, el 45% lo desaprueba. Si nosotros preguntamos por el caso Maldonado, el 55% que aprueba no le pone la responsabilidad a la Gendarmería, no piensa que fue un caso de represión, y más bien piensa que el kirchnerismo intenta desestabilizar al gobierno. Si al contrario vamos al 45% que desaprueba al gobierno, y sobre todo de ese 45%, un núcleo del 30%, que no solamente desaprueba al gobierno, sino que es refractario al gobierno, son los que suscriben el discurso de Cristina Kirchner. Entonces, para ese sector fue un secuestro, fue una desaparición, es el primer desaparecido de Macri. O sea, tienen posición tomada. Tienen posición tomada sobre esta cuestión antes. Ahora, atención, estamos en un escenario electoral que hoy en la provincia de Buenos Aires
le da una ventaja consolidada a Cambiemos, pero del orden de 3 y 5 puntos. Bueno, por eso yo Entonces, le preguntaba si este bueno, caso claro, en la provincia, porque todos miran la provincia. No, exactamente, por eso digo, no está en una situación fácil el gobierno frente a esto. Y uno además debe suponer que a quien menos le convenía la aparición de este cuerpo es efectivamente al gobierno. Ahora, eso paradójicamente da que pensar otra cosa. Es decir, el gobierno no parece controlar a los jueces, ¿no es cierto? No parece haber servilletas, no parece haber un gobierno que tiene el poder de digitar. Por lo que yo tengo entendido, el juez, la fiscal ordenaron, la fiscal pidió el rastrillaje, el juez lo aceptó, no se fijaron la fecha, ¿no es cierto? Y el cuerpo apareció. Ahora, lo que sucede con este caso es que este caso lo que activa son los fantasmas de un país que tiene instituciones débiles. Porque cuando un gobierno se hace cargo, vamos a ver el discurso de María Eugenia Vidal, es un discurso sincero de transformación. Por lo menos esto es lo que ella siente y es lo que la gente cree, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, ese gobierno ocupa su posición y se encuentra con instituciones que no funcionan, con una justicia que investiga mal, con corrupción, con falta de eficacia, etcétera. Y entonces está en medio de un vendaval, ¿no es cierto? Donde ahora, no Eduardo, controla plenamente lo que dice Julio, que el gobierno no manejó bien este tema de un inicio. Ahora el gobierno, digamos, Macri dio la orden de prudencia, no hablar. Pero también esa falta de aparición puede indicar falta de que no están manejando el tema. Lo que pasa es que además la vocación de este gobierno, a mi juicio, no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con la eficacia, tiene que ver con las obras, tiene que ver con las innovaciones, con soluciones prácticas al estilo del Metrobús, ¿no es cierto? Esa es la marca de este gobierno. Y el presidente se enfrenta con un problema histórico de la Argentina, que es un problema que tiene que ver con desapariciones, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver, en fin, ¿no es cierto?, con una historia trágica. Y yo no sé si la sensibilidad del gobierno es la necesaria para encarar estos temas. No obstante, llevó la cuestión hasta acá. Según los datos que disponemos, tendría que hacer una muy buena elección el domingo, que es una elección que mejora la del 13 de agosto. De manera que el tema de si el gobierno se maneja bien o se maneja mal desde el punto de vista político, yo creo que es un tema que está en discusión. No termino de tener elementos para decir se manejó mal. Bárbaro. Julio parece que no opina lo mismo, ¿no? ¿No opinás lo mismo? Yo creo que el gobierno nace con esta idea de que la política es lo viejo. Es maravillosa la idea. La política es lo viejo, lo nuevo es la ejecución. La verdad que nunca lo entendí. Yo a veces digo un poco con humor, que es como que la superación del erotismo fuera la impotencia. Digo, la superación de la política no es la no política. Y en eso, ellos que ejercen el poder, digo, la gerencia se los come. El gerente es el intermediario entre el que piensa y el que ejecuta, pero no es el que nos salva. Un montón de gerentes no hacen un partido ni un país. Entonces, ¿qué tienen a favor? Tienen a favor la suerte de que está Cristina del otro lado. Entonces, bueno, de acá, sí, a mí ¿qué me pasa? Yo tengo diferencia con el gobierno, pero no quiero caer en Cristina. Usted habrá visto que Cristina cambió en la última etapa, no empezó a dar reportaje. Ayer, lo que decía Marcelo, la imitaba a Vidal. Tiene una última etapa un poco más agresiva para juntar votos. Pero no creo que la agresividad se los otorgue. Yo pienso que ese ciclo histórico está cerrado. Ahora, los argentinos... Menem se fue ganándole a Néstor, punto. Acá para irse hay que irse despacio, no termina en un día. Pero para que exista una posición democrática y para que exista una democracia sin grieta, se tiene que terminar Cristina. ¿Pero por qué dice que está cerrado el ciclo de Cristina? Porque lo digo hace 4 años y estoy acertando. Bueno, así no, que ya va al Senado, acá adentro lo dije discutiendo con Artemio. En el Senado, ella no existió nunca. Fue mi amiga siendo senadora. Íbamos con Néstor a buscarla. No tenía una... Digamos, cuando vos tuviste poder y maltrataste a los de abajo, el día que te toca ser par, no te va a ir muy simpática la vida. Nada más. Ahora, estos dramas de familia a mí no me incumben. Yo les tengo gran respeto, no es mi problema. Yo, más allá de la sonrisa y de la simpatía, me parece que también tenemos que marcar algo. Tenemos
esta noche una familia, que es la familia de Maldonado, hemos visto la conferencia de prensa, los hemos escuchado, de gente que está destrozada, que está buscando una respuesta y que yo creo que es el síntoma de un país que tiene instituciones que no funcionan, que no protegen, ¿no es cierto?, que no orientan. Entonces yo creo que este es el tema que viene. ¿Y por qué lo digo? Porque en el discurso de Cambiemos y en el nombre de Cambiemos hay un énfasis en la transformación. Ahora, la transformación puede ser hecha en profundidad y hay que hacer muchas reformas, o puede ser un eslogan exitoso. Entonces yo creo que está por verse en los próximos tiempos. Y con casos por como ahora caso parecería Maldonado, que fue un eslogan, ¿no? Bueno, digamos, transformar no se transformó mucho hasta ahora. Por eso digo, esto está por verse y ese es el desafío. Pero yo quiero hacer ese énfasis porque ahora estamos en un brote de opiniones, ¿no es cierto? Todos tenemos que dar nuestra opinión porque, bueno, hay que dar la opinión. Primero hay que dar la opinión sobre algo que mucho desconocemos porque no sabemos bien la trama, ¿no es cierto? Se han dicho todo tipo de cosas. Ahora, yo quiero señalar esto, quiero señalar ese drama porque una transformación de la Argentina es transformarle la vida a una familia como Maldonado y que no haya más Maldonados, ¿no es cierto? Porque antes tuvimos otros casos. Esto me retrotrae a mí y de paso lo digo, recordemos el caso Carrasco, ¿no es cierto? El caso Carrasco fue un caso dramático que mostró, ¿no es cierto?, el drama del servicio militar y hubo que dar una respuesta muy contundente. Lo grave no es la tragedia, sino la forma en que la sociedad reacciona frente a ella. Porque la tragedia siempre es posible. Ahora, si cada vez que nos pasa un dolor, la sociedad se fractura y tiene una paranoia de un lado y un aplauso del otro, digamos, porque en ese punto es donde se encuentra la voluntad de unidad nacional. Bueno, acá el caso Maldonado, también la grieta se metió en el caso Maldonado. Por eso. Ahora, es un fenómeno mundial, ¿eh? Porque vamos a España y vamos a ver que lo que dice Cataluña, Madrid lo contradice y viceversa, ¿no es cierto? De modo que es el... Lo que pasa es que, se digamos, pelearon al final del desarrollo, nosotros no llegamos a desarrollar. Lo que pasa es que, digamos, es bastante difícil solucionar problemas serios que tiene la Argentina, entre ellos la pobreza, que quizás es el problema más serio. Cuando, digamos, uno propone algo y el otro le tira un cascotazo, el otro propone y le tira 3 cascotazos. Pero ahora, ¿no? de cualquier manera, yo creo que se abre una etapa. Si se cumplen los pronósticos y Cristina Kirchner entra por la minoría y pierde la elección en la provincia de Buenos Aires, se da una feliz coincidencia. El peronismo que sobrevive, espero que compartas, es un peronismo que va a cambiar sus formas. Sí, claro. Porque el peronismo que sobrevive, antes que vencer a Macri, tiene que vencer a Cristina. Claro, pero yo hago una pregunta, pero Macri no va a tratar de sostenerla a Cristina, que la posibilidad de que sea candidata a presidente. Esa posibilidad la tiene. No lo sé. Ahora, es el negocio que hizo hasta ahora, ¿no? El negocio sirve para ganar elecciones, no para gobernar. No, coincido. O sea, para ganar elecciones es maravilloso. Acá está el bien, acá está el mal. Para gobernar, si vos no convocás a toda la fuerza democrática, no sé ningún país. Bueno, los políticos quieren ganar elecciones como sea. Sí, pero después es la historia nuestra también, ¿no? La elección es un día. Después viene... ¿Pero Macri quiere destruir el peronismo? No. Yo lo que creo es que el peronismo tiene que buscarse a sí mismo. Pero la oposición, el movimiento nacional, tiene que haber gobierno y oposición. Acá tenemos claro una oposición que desaparece y un gobierno que se consolida. Tienen que hacer otra oposición, que es lo que plantea Eduardo. Es decir, con el peronismo, con algunos sectores. Sectores hay, ideas hay, pero mientras Cristina siga vigente es imposible. Fidanza, la última. ¿Cómo están los números para el domingo? Hay una ventaja, como yo dije, en provincia de Buenos Aires que oscila entre 3 y 5 puntos. Más cerca de 3 que de 5. Es una ventaja exigua, pero que está constante, está bastante estable. Luego se espera que el gobierno vuelva a repetir en Mendoza, en Córdoba y tal vez pueda ganar la provincia de Santa Fe. Si lograra todo esto sería un resultado que fortalecería mucho el proyecto de Cambiemos en adelante. ¿Y en Capital tranquila Carrió o todas estas declaraciones de ella? Yo no tengo datos. No ha estado muy afortunada Carrió en sus últimas declaraciones, por cierto, pero hasta antes del episodio Maldonado ya llevaba una ventaja muy amplia y estaba a punto de ganar con más votos que los que obtuvo el 13 de agosto. Ahora eso hay que ver cómo influyó, ¿no? Y después... No va a cambiar, igual no va a cambiar la historia. Sí. Y si Elisa Carrió gana tan fuerte, ¿va a ser a favor del gobierno o va a ser un dolor de cabeza para el gobierno para después? Yo lo que sostengo es que la doctora Carrió es el super yo del presidente. Claro. Y el super yo le recuerda
al yo sus deberes morales. Así que creo que va a ser allí una socia relativamente incómoda. Pero vamos a ver. Muchas gracias a los dos por estar esta noche. Marcelo, puntual de las 11. Sí. Un ratito venimos con la bomba. Ahora hacemos una brevísima pausa de un par de minutos. Después viene la bomba, que tiene que ver precisamente con el tema, el programa especial que estamos haciendo, el caso Maldonado y su arista política, digamos. Y el análisis, Santiago Fioriti y Daniel Vilota, dos colegas de primer nivel en A2 Voces, analizando todo, cómo impacta este caso Maldonado en toda la sociedad. En instantes, vamos a la pausa. ...23:05, la bomba de las 11. ¿Salió la bomba? ¿Salió? No, ahí viene. Ahí está. Viene. Bien. Marcelo, tiene que ver con lo que hablamos con Amílcar Fidanza, con lo que hablamos con Eduardo Fidanza. Me confundo los Fidanza en la historia del periodismo, con Julio Bárbaro, y tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno ya está, el oficialismo ya está haciendo encuestas para ver cómo está repercutiendo el caso Maldonado en el gobierno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es lo que le preocupa por la diferencia, que no era mucha, entre Cristina Kirchner. La información que tenemos es que en el día de hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires, vía Durán Barba, que es su encuestador de cabecera y su consultor de encuesta, ha salido a hacer mediciones para ver el impacto, dos cuestiones, el impacto social, o sea, qué es lo que está opinando la gente con respecto a esta aparición de este cadáver en el río Chubut, y además el impacto o eventual impacto electoral que tiene esta situación en el día domingo. Las dos cosas, saber qué está opinando la sociedad, porque viste que hasta ahora no habló nadie del gobierno. Sí. La vez pasada hubo un giro en la posición cuando Patricia Bullrich defendía tanto a Gendarmería y de repente dejó, precisamente por una serie de encuestas que indicaban eso. Así que el sondeo es importante para el gobierno. ¿Qué opina la sociedad y qué impacto tiene en el domingo? Aparentemente hay una versión de que el gobierno, una preliminar, de que había bajado algún punto en intención de voto, ¿no? Y podemos agregar algo más a esta bomba, porque el kirchnerismo también está sondeando el ambiente en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, de cómo esto está, si va a influenciar, va a ejercer alguna influencia a favor o en contra, y los intendentes tienen mucho que ver en averiguar un poquitito cómo está el humor social. Yo les contaba recién que en las redes sociales, pero no son usuarios de provincia de Buenos Aires, por lo que yo estoy viendo, son todos de Capital Federal, después de las 9 de la noche, entre las 9:30 y las 10 de la noche, algunos dicen haber recibido llamados de encuestas telefónicas al respecto de Santiago Maldonado y el gobierno. Los que lo comentan son gente a la que precisamente el llamado de la encuesta les cae absolutamente mal. Una encuesta en este momento un poco de mal gusto, pero bueno. Los comentarios tenían que ver al respecto, primero, si creían que era Santiago Maldonado, cómo creían que afectaba esto al gobierno y cómo creían que había sido el desempeño del gobierno. La encuesta obviamente no decía de quién era ni para quién era. Preguntaba sobre el gobierno. Preguntaba sobre el gobierno y Santiago Maldonado, todos entre alrededor de las 9 de la noche, después de la conferencia de la familia Maldonado. Hay varios comentarios en las redes sociales, todos de gente coincidente en sentir esto, es decir, este es el momento de hacer estas consultas. Lo que pasa, bueno, en un juego hay mucho y claro, obviamente las elecciones son el domingo. Son un hecho que ha conmovido, ¿no? La aparición de este cadáver, que reiteramos, el gobierno, un informe que se hizo a la madrugada, se lo entregó al presidente. Para el gobierno es Santiago Maldonado, lamentablemente esta es la última información. Bueno, vamos con nuestros invitados. Dale. Santiago Fioriti, periodista de Clarín, y Daniel Vilota, periodista de Perfil. Les agradecemos a los dos que nos hayan hecho el aguante, que estén con nosotros en A2 Voces. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Con una realidad política que fue cambiando, decíamos hoy, con el correr de las horas, y hoy, digamos, tenemos el caso Maldonado, que todos queremos saber, digamos, que se haga la autopsia, saber si es Maldonado, cómo murió, y los políticos están preocupados por esto. Sí, el gobierno sobre todo, ¿no? Sí. Me parece que había mucha preocupación ahí en la Casa Rosada. Están, como decían ustedes, están midiendo el impacto. Hay un tracking de las últimas horas que les da que la gente no varía su voto, por ahora.
pero todavía faltan varios días. Suspendieron los actos de campaña y el gobierno tiene la idea, nunca lo va a decir en público, que el cadáver que apareció en el río Chubut es de Santiago Maldonado. Esa es una certeza que habló Macri con el propio ministro de Justicia, con Germán Garabano, y también lo habló con Patricia Bullrich. Ahora bien, la orden de Marcos Peña, el jefe de gabinete, que además es el hombre que lleva la comunicación en el gobierno, es no hablar del tema hasta después de las elecciones. Están esperando que la justicia determine si efectivamente el cuerpo es de Maldonado. Daniel, vos que conocés tanto el conurbano de la provincia, parece lógica la preocupación de cómo esto puede influir el próximo domingo, ¿no? Una elección, digamos, polarizada, pero con poca diferencia. Va a ser un gran problema para los intendentes porque desde la semana pasada le están pidiendo boletas a Cambiemos para cortarla. Todos los intendentes de primera y tercera sección electoral vinculados a Unidad Ciudadana han llamado a diferentes funcionarios del gobierno bonaerense pidiéndole boletas para cortar. Podría hasta darse un caso bastante esquizofrénico que ahora salgan a completar lo que cortaron antes. Parece muy difícil. Ningún intendente suspendió hoy en los sectores bajos y medios bajos la campaña. Se suspendieron los actos y hasta donde pude chequear in situ con algunos funcionarios municipales, en apariencias, en esta primera impresión que deja el caso Maldonado, no había clima vinculado a esto en la gente. Hay que decir que una cosa es a veces lo que escribimos nosotros y discutimos y otro lo que ocurre entre la gente común. El famoso microclima en el que estamos metidos. El círculo rojo, ¿no? El famoso círculo rojo. Ayer, por una cuestión absolutamente circunstancial, porque tenía que ver una fuente, recorrí casi por completo el centro comercial de Villa Fiorito. Estaba colmado. La verdad que tengo que ser sincero, no se veía un impacto muy fuerte de la recesión y no parecía, y hoy me confirmó alguien que estuvo por ahí, esto todavía hoy, en ese tipo de votos, sector bajo, medio bajo, tal vez marginal, había una repercusión vinculada al caso Maldonado. No es un tema que está repercutiendo. Me parece que no es un tema en la conversación de ese sector social al menos, que es un sector muy importante y donde Cambiemos hoy está penetrando. Por ahí Santiago tiene la misma información que yo. Hace unos 10 días, algunos punteros vinculados a Unidad Ciudadana empezaron a registrar la intención de cortar boleta en sectores, en barrios históricamente de la tercera sección, vinculados al peronismo, Turdera, Lavallol, ministro Rivadavia en Almirante Brown. Así que... Pero es raro, ¿y a dónde va el corte ese? Digamos, ese corte, perdóname, Santiago. Vos la sacás vamos a suponer, sacás a Cristina, sí. Pero ¿y qué pones ahí? Pones a Esteban Bullrich. Pero me parece que el corte para los intendentes es bastante simbólico, no es más que un acompañamiento a algo que la sociedad decidió. Me parece que están corriendo detrás de lo que la opinión pública está decidiendo en cada distrito. Está muy fuerte la imagen de Vidal en el conurbano, no tanto así la de Macri, con lo cual los intendentes son los primeros que observan eso y reparten las dos boletas. Santiago, ha pasado siempre. Y digamos, ¿ustedes cómo ven el manejo del caso Maldonado por parte del gobierno? Bueno, de su inicio, incluso ahora estos días, ¿no? Porque la estrategia, como vos decís, no hablar, pero eso que por un lado es como respetuoso de la justicia, también se puede interpretar como inacción. Fue virando el comportamiento del gobierno, arrancó una fuerte defensa de Gendarmería, después a la luz de los hechos fueron cambiando un poquitito y terminaron diciendo que en lugar de ser Gendarmería como institución, eran algunos gendarmes eventualmente los que podrían haber cometido algún tipo de exceso. Eso se sigue investigando y el gobierno hasta tanto no tenga la verdad de lo que pasó, la justicia no llegue a un hecho fáctico, va a evitar hablar. Daniel, me quedé pensando en el tema del corte de boleta, porque los kirchneristas están haciendo caso a lo que le pidió Cristina Kirchner en Racing. Viste que dijo, vótenme a mí, pero consigan 2 votos más. Porque sí. Yo recibí en mi casa, recibí de todos los partidos políticos en el conurbano y recibís el de Unidad Ciudadana con 3. Con 3. Con 3 boletas, es decir, como pidió Cristina 1 y que sumen 2 votos más. Claro, porque si uno supone que en Racing hubo más o menos 50.000 y se consiguieran 2 votos más, estarían unos 100.000 y Cristina tendría el punto que tal vez le permita vencer la elección si más o menos se repite el número de electores que concurrieron a las PASO alrededor de un 80%, un poquito menos. Así que me parece que Cristina está asumiendo que es muy reñida. Quiero contar que el único corte de boleta en las PASO fue a favor de Cristina y contra Randazzo, es decir, la gente que tenía que ver con el pero-kirchnerismo eliminó a Randazzo, le respetó la boleta de diputados nacionales y le incluyó a Cristina. Por esa vía Cristina recaudó 20.000 votos. Sí, pensá que incluso en la boleta de Cambiemos sacó más votos Graciela Ocaña que Esteban Bullrich. Sí. Habrá que ver si eso se repite. ¿Lo esconden a Esteban Bullrich? Y un poquito sí, un poco sí.
En las últimas horas Bullrich habló muy poco y no va a hablar de acá al final de la campaña. Bullrich tuvo algunos deslices en la primera parte, sobre todo antes de las PASO. Es un buen candidato para el electorado del macrismo, de Cambiemos, no así tanto para el electorado más independiente. Pero es raro porque Cristina... La candidata es Vidal en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero ni siquiera Macri. Cristina oculta a su vez a Vallejo, porque la vimos el otro día en el acto, pero no en la campaña. No fueron buenas decisiones las elecciones de los principales candidatos, eso queda claro. Ninguna de las dos fuerzas. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar el domingo a la noche? ¿Cuál es el escenario que ustedes piensan que va...? ¿En cuanto al recuento de votos? Sí, ¿qué va a pasar? Bueno, hasta ahora todas las encuestas dan que Cambiemos se queda con las 5 provincias más importantes. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver si tiene algún impacto el caso Maldonado, la definición del caso Maldonado, si es que efectivamente se confirma que el cuerpo es de Maldonado. En la provincia de Buenos Aires, la gran batalla, allí es donde más peleado está. El gobierno tiene, hoy las encuestas le dan entre 2 y 3 Pero puntos. ven una tipo impugnaciones, hay están manipulando. Me parece que no hay espacio para eso ya. Va a ser muy reñida y el gobierno se comprometió a que los resultados sean más rápidos, más ágiles que en la... Hay menos boletas, ¿no? Lo cual ayuda un poco más. Sí coincido con Santiago y sostengo, creo que lo dije ya acá, que la ventaja no va a superar los 4 o 5 puntos para Cambiemos si finalmente se imponen las elecciones. Y te preguntaba el domingo, ¿y el lunes qué pasa? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a tener un amplio, en esta hipótesis, un amplio triunfo? ¿Va a introducir cambios? ¿Gobierno nacional, provincial? Gobierno nacional. Lo primero que va a hacer es citar a los gobernadores, que va a ser la primera semana después de las elecciones. Vuelven a ser los gobernadores, como eran en alguna época, los principales interlocutores del gobierno. Va a dejar de ser Sergio Massa, va a dejar de ser tal vez Miguel Ángel Pichetto. Los gobernadores van a ser, a partir de ahora, los principales interlocutores de Mauricio Macri. Ya los están convocando, va a haber una reunión y se van a tratar distintos temas. Algunos ya los han comentado ustedes, reforma fiscal, reforma laboral. Hay distintas cuestiones de la agenda que ya están hablando en off the record y que se van a tratar posiblemente el viernes de la semana que viene. Dani, los intendentes que están en la provincia que están acostumbrados a tener tanto poder, los intendentes... ¿Vidal le va a pasar por arriba o...? Hay que ver qué pasa ahora en la legislatura bonaerense. Los intendentes van a tener entre 10 y 12 diputados propios. La gobernadora quiere achicar el costo de la legislatura bonaerense en casi 1/3. Creo que es un debate donde van a tener bastante colaboración de los intendentes, que también la van a acompañar en el tema del fondo del conurbano. Y seguramente todavía, al menos en la provincia, Massa, si bien va a ser un actor secundario, va a ser un aliado importante para bajarle el costo político a la legislatura bonaerense. Sí creo, además, que hay un debate en el gobierno nacional provincial que no está saldado, que es qué hacer con el peronismo, es decir, si incorporan o no algún dirigente / intendente que no sería en el estilo de lo que había pensado Monzón. Antes preguntábamos a Bárbaro, ¿no? ¿El gobierno quiere destruir el peronismo? No, el gobierno creo que quiere, va a tratar que Randazzo vuelva, no digo que lo puede decidir. Digo, va a promover que vuelva él, que vuelva Massa y una gran maratón de discusión de los próximos 4 años entreteniendo al peronismo en una reorganización que a Cambiemos le va a ser muy funcional para gobernar, pero también en términos electorales. Pero yo pienso que el gobierno, este es el escenario que quiere. Logró que el peronismo llegue dividido, que Cristina tenga cierto protagonismo. Va a intentar por todos los medios que eso continúe de aquí hasta 2019. Pero ¿qué pasa si, bueno, dice... Ahora eso, Cristina, perdóname, ¿no? pero digo, eso que es muy bueno para ganar elección y para vivir, ¿es bueno para la Argentina? O sea, que haya una oposición que no... Yo creo que el peronismo necesita además darse un debate para terminar de adherir a una forma de gobierno y a un sistema republicano. Se lo debe profundamente, le debe a la sociedad 2 explicaciones centrales de la historia argentina. Los años 70 y la crisis del 2001. El problema es que el gobierno... Hay una idea que le trasladaron a Macri ya hace bastante tiempo y que insisten sobre esa idea, que es sentar en una misma mesa a los principales dirigentes políticos, sobre todo de la oposición, obviamente, sindicales, empresarios, pensadores, así lo llama Macri, insisten para que todos juntos planifiquen medidas a largo plazo. Reformas que están pendientes en la Argentina. Me parece que no va a Macri ocurrir. No quiere saber nada con eso. Ahora, por eso busca a los gobernadores como aliados. Ahora, el gobierno también cometería un error en subestimar al peronismo si dice, porque el peronismo una vez que la corren a Cristina de lado, lo hemos visto históricamente. Pero no es tan fácil, correr a Cristina. Claro. Usted dice que Cristina va a seguir teniendo un poder Cristina fuerte. va a ser la peronista más votada. Deja herencia en y cada además uno hay que de ver los por cuánto pierde, municipios, si es que ¿no? pierde, ¿no?
Claro, y al ser la peronista más votada, aún ganando o perdiendo, bueno, cambia la situación, pero aún perdiendo, ¿es potencial candidata al 2019? Lo primero que va a hacer Cristina es tratar de liderar el próximo PJ bonaerense. Hay elección de autoridades inexcusable en marzo. Hay que prestarle mucha atención a lo que dice Santiago porque están en crisis los liderazgos locales. Pero vos la ves a Cristina Kirchner. Yo la veo a Cristina... Con lo que ella tiró a un costado de las conducciones partidarias, que quiere ser presidenta de PJ. No digo eso, yo creo que va a liderarlo, tal vez Guado de Pedro creo que soy la figura que a ella más le gustaría que presida el PJ. Ojo que el acto Pero de tendrían Racing... que volver al PJ, porque se fueron ellos... Van a volver, ya lo está diciendo que ella es peronista, que no es kirchnerista, y ojo que en el acto de Racing los intendentes no movilizaron, los grandes sindicatos no movilizaron, son todas las segundas y terceras líneas que fueron por Cristina. Alguien que asistió, un peronista bastante crítico, me dijo que tuvo un clima bastante de despedida ricotera, pero fue una gran convocatoria. No, pues además Edgar, Cristina nunca habló ni de Perón ni de Evita durante todos 8 años de mandato. Ahora recuperó la memoria. Y ahora empezó a hablar, claro. Así que si lo necesita, viste que los políticos... Igual lo hacen todos, ¿no? Digo, esto de decir una cosa y después cambian, depende de las circunstancias. Sí, Cristina, lo que dicen las encuestas, ¿no? Sí, totalmente. Y a Randazzo y a Massa lo ven, digamos, como corridos en todo esto, en todo este reacomodamiento. Yo creo, no sé qué piensa Santiago, que Randazzo fue dinamitado por los intendentes del conurbano y que el gobierno bonaerense trabaja mucho para que Massa sea dinamitado por los intendentes del conurbano. Digamos, no lo ven a Massa incorporándose al peronismo. Yo creo que sí, pero en un lugar, en un papel secundario. Él va a intentar volver, digamos, es la carta que le queda. Pero vos te lo ves a Massa en un papel secundario. Yo creo que no le va a quedar remedio. Va a tratar de hacer otra cosa. Hay que ver cuántos votos saca el domingo, ¿no? Claro, primero eso, pero además ya se está hablando que se van a unificar los bloques en diputados, ¿no? De Massa, el peronismo, ¿no? El grupo de Bocio, ¿no? Vos decís el Congreso Nacional. El Congreso, sí. Es una posibilidad. Yo creo que el gobierno va a trabajar mucho para que eso no ocurra. El nacional y el provincial. Está bien. Bueno, todo lo que puede pasar absolutamente de todo. Si Ahora, sale bien nos invitan de nuevo, por supuesto, que hemos hecho un gran pronóstico. Exactamente. Santiago, el tema de Carrió, o sea, va a ser aparentemente una de las grandes ganadoras del domingo, con una amplitud importante. Sí, hoy la pasó mal Carrió, ¿eh? Hoy tuvo algún encontronazo, hubo llamados por teléfono, le pidieron que suspendiera 2 visitas. Por todo lo que ella dijo del caso Maldonado, es decir, que había un 20% de probabilidad que esté vivo. Todo bajo algún cuidado, porque a Carrió lo respeta. O sea, hubo muchísimo. un ruido entre la Casa Rosada y Carrió. Y ella salió después, Marina, a pedir disculpas a través de Twitter, ¿no? Pero ¿y cómo ves esa? O sea, porque más allá de esto, Elisa Carrió va a ser una de las grandes ganadoras el domingo, según las encuestas, ¿no? Y la última elección sacó un 2%, como fue candidata en Cambiemos, candidata a presidenta, ¿no? Sí, sí. Y lo marcó al gobierno, le marcó la cancha. Con 50%, ¿le va a marcar más la cancha? Carrió naturalmente ya le marca la cancha al gobierno y es una aliada incómoda para Macri. Ahora esa alianza va a seguir y Carrió lo que dice es, Macri sabe que yo soy incómoda. Pero le lleva votos. Le lleva votos y le da cierto visibilidad moral a Macri, alguna cobertura que a Macri le estaba faltando en cuanto a... No digo que le faltaba transparencia porque no hubo hechos de corrupción en la ciudad, pero sí Carrió bendijo la candidatura de Macri y a partir de allí hubo un crecimiento en las encuestas que después terminó con Macri presidente. Daniel, vos que conocés la provincia, una más. ¿Está bien que le hayan puesto a Carrió en capital o están arrepentidos en el gobierno? Creo que fue una gran decisión. Porque Carrió quería hacer campaña llevando adelante denuncias contra los intendentes. Y el gobierno más tarde que temprano, por una cuestión institucional, necesita hablar con los intendentes. Ese ruido que hubo con Carrió, ¿tiene que ver que el gobierno percibe que el tema Maldonado le puede tener algún costo político? Bueno, las últimas declaraciones de Carrió fueron desafortunadas, se lo hicieron saber y le pidieron incluso que deje de hablar hasta el final de la campaña. Carrió tenía 2 entrevistas pactadas en televisión, en programas bastante masivos, y las suspendió. Uno en Canal 13 y uno en Telefe. Te quería preguntar, Santiago, los 562 personas que Macri quiere mandar a la estratosfera, a la luna, que es para mí no es muy feliz esa frase, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, en realidad... Digamos, estamos nosotros, esa es la primera pregunta. Es el número ficticio, pero Macri en general lo que dice o lo que habla con su círculo más cercano es que hay gente que le hace mucho mal al país hace muchos años, y allí incluye sindicalistas,
incluye políticos, incluye jueces. Él cree que si ese sistema desaparece, la Argentina ingresa en un crecimiento. Incluye periodistas también, ¿no? Y a empresarios no. Empresarios también. Ah, bueno, no. Porque sería bueno, digamos, ya que él viene de ese palo, ¿no? Que la lista claro. Gracias a los dos. Gracias. Hacemos una breve vamos pausa. con Marina, todavía tenemos más en A Dos Voces. Bueno, acá estamos porque estamos con una información que no la podíamos creer. No, la verdad no. Vía una Twitter. cosa, en este país si algo se cría es chancho. Sí. Es más, yo digo una cosa. Yo te voy a decir una cosa, un secreto. Terminamos el colegio secundario y dijimos, Santi, ¿qué hacemos para tener unos mangos? Empezamos a tratar de crear chancho. Ah, bueno. Así que mirá. Pero escúchame, yo digo, a ver, viene Trump, ¿no? Mi amigo Macri, viene el vicepresidente, estamos todos. Ahora, tienen una a favor de Argentina, porque después de eso nos bloquearon las exportaciones de biodiesel. Sí. Y ahora... ¿De qué estamos hablando? Bueno, hoy, en algún momento, cuando la agenda argentina pasaba toda por el caso de Santiago Maldonado, tuitea la cuenta oficial de la Casa Blanca y digan la verdad, ustedes pensaron que los estaba cargando. Sí, pero bueno, por el tema. La cuenta oficial de la Casa Eso muestra el nivel de Marina, la Casa Blanca. Habla, les pido mil disculpas, hablaba, decía, el presidente Trump habló hoy con el presidente Macri de Argentina. Dice, los líderes están trabajando para expandir el comercio y cerdo americano pronto será vendido en Argentina. Bueno, para expandir el comercio de Estados Unidos sería. Pero en Marcelo, este caso, yo lo que no entiendo, porque... Bueno, la Cancillería Argentina dice que es agenda bilateral y hablaron también de carne bovina argentina en Estados Unidos. El tuit dice, capaz es que son 140 caracteres, la Casa Blanca, Marcelo, cortito, dijo que mandan cerdo y punto. Si hay criadero de donde hay criadero de chanchos en Argentina, provincia de Buenos Aires, y tenemos que importar Esta es la cuenta oficial de la Casa Blanca, Claro, no es que estamos inventando, no es un... No es trucho, ni es una especulación periodística, es la agenda oficial de la Casa Blanca. Y viste, Estados Unidos avanza y bueno, esperemos que haya una a favor nuestra. Hasta ahora es todo... Lo del biodiesel nos mató casi $1.000 millones menos de exportación. Y ahora esto... La Cancillería Argentina dijo eso, avanzar en agenda comercial bilateral. Pero van a venir... Claro, pero mientras tanto los anuncios son a favor de Estados Unidos. Carne de Eso es lo que anunció Estados Unidos. Carne de cerdo de Estados Unidos, ahora no... El concepto o sea, hay un perdido en la traducción. Hay un compromiso de poder exportar mayor carne argentina a Estados Unidos. Pero es un compromiso, siempre, esto ya... En todo, siempre Trump... Vamos un poquito atrás. ¿Y los limones? Sí, los limones estaban. No, los limones sí. Carne de cerdo de Estados Unidos pronto en Argentina, según la Casa Blanca, que dice que hoy, el día de hoy, hablaron por teléfono Trump y Macri. Bien, así que mientras no traigan vino de Estados Unidos... Vamos a ver. Bueno, nos vamos. Dale, nos vamos. Nuestro compromiso es con ustedes. El miércoles próximo, aquí en vivo, como siempre. Chau, hasta pronto.